Les pido por favor que abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, hermanos. Vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 6 el día de hoy. Espero que sea de bendición para ustedes. Este salmo está dividido en tres secciones. Lo vamos a ver rápidamente, su bosquejo natural. El bosquejo natural de este capítulo, como no lo vamos a ver todo, lo vamos a ver en dos secciones. El día de hoy vamos a ver hasta el versículo 6. La semana próxima veremos del 7 al 14. Pero como lo menciono, viene dividido en tres secciones. La primera sección natural o división de este capítulo es lo que vamos a ver hoy, del 1 al 6. La segunda parte del bosquejo natural del capítulo 27 comienza en el versículo 7 y llega hasta el 12. Entonces del 7 al 12 es la segunda sección natural o división natural del capítulo, y del versículo 13 al 14 tenemos el último punto de la división del capítulo. Es interesante cómo está dividido. En la primer parte, es decir, del 1 al 6, lo que vamos a estudiar hoy, y en la tercera parte, del 13 al 14, 13 y 14, la primera parte y la tercera parte es un diálogo, en cierta forma, no sé cómo más explicarlo, es un diálogo que David está teniendo consigo mismo. No sé, muchas personas hablan solas, ¿no? Están cocinando, y cuando están cocinando, a ver, ¿qué me falta? La sal, la pimienta, vamos a ver esto, y andan agarrando los ingredientes, y mientras están cocinando se están hablando a ellos mismos, ¿okay? Están dialogando con ellos, aunque no hay nadie en la casa, están ellos platicando consigo mismos. Entonces, es un diálogo. Ahora sí, un monólogo, y su oyente es él mismo. No hay nadie más. ¿Okay? Entonces, del versículo 1 al 6, David se está hablando solo. Y el 13 y 14 también se está hablando a él mismo. ¿Okay? Esta es la primera vez que vemos esto en lo que hemos estudiado del libro de Salmos. Nunca habíamos visto realmente que David se estuviera hablando solo. Normalmente siempre está hablando directamente con Dios, o está hablando al pueblo, o algo similar. Ahora, de la segunda parte del bosquejo natural, es decir, del versículo 7 al versículo 12, es una oración, es una petición. Entonces del 7 al 12 él está teniendo una conversación con Dios. Entonces del 1 al 6 conversa con él mismo, del 7 al 12 conversa con Dios, y nuevamente 13 y 14 vuelve a hablar con él mismo. Entonces la oración o la conversación con Dios abarca del 7 al 12. Ok, vamos a empezar, hermanos. Ahora, a diferencia de... es muy similar, es muy similar a muchos otros salmos que hemos estudiado. Tiene mucho que ver con la providencia de Dios. Dios me provee, Dios me cuida, Dios es mi salvación, Dios me guarda en contra de los enemigos, Dios me protege. Entonces, todo lo que tiene que ver es con divina providencia, o es decir, el cuidado de Dios hacia con nosotros en cualquier aspecto o circunstancia de la vida. La actitud que está manteniendo aquí David en esta sección es personal, es hacia con él, hacia con su persona, y ciertamente es la misma actitud que nosotros debemos de tener en cuestión a la persona de Dios. Si nosotros empezamos, vamos a ver algo rápido. Saben que nos vamos a meter directo en el estudio. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por sus bendiciones, Señor, por esta su iglesia. Le pedimos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia fuerte,
una iglesia realmente que busque tu rostro, Señor, una iglesia que participe en la edificación de los santos, que participe en la edificación unos con otros, Señor, que participe también en evangelismo y llevar públicamente esa alabanza, que otros vean nuestra alabanza, Señor, pública, que otros vean nuestro sacrificio público para con usted, Señor, para que ellos vean que hay diferencia entre nosotros y los del mundo. Que tengamos un buen testimonio ante los ojos del mundo que no te conoce. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pedimos, Señor, se lo agradecemos todo. Amén. Vamos a leer los versículos 1 al 3 rápidamente. Dice la palabra. Bueno, ahí tiene un título que es agregado. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Obviamente eso lo toman del primer versículo, porque así empieza. Versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hasta ahí vamos a ver ahorita. Muy bien, dice: Jehová es mi luz. Recientemente, me parece que fue este domingo pasado, tiene algunas semanas que ya lo hemos mencionado, acerca de la luz de Cristo, la luz de Jehová. Dice: Jehová es mi luz. Como lo mencioné, recientemente hablamos de esto en otros servicios y habíamos dicho que Él es luz tanto en cuestión espiritual como también en términos literales. Dios es luz, Jehová es luz, Cristo es luz. Literal y espiritual. Y en este caso, aquí la palabra luz está tomada no desde el punto literal de que Cristo será luz y es luz y ya fue luz, sino en cuestiones espirituales. A eso se refiere eso que Jehová es mi luz. Esto tiene que ver en relación a la salvación y a la guía. Su luz, la luz que solo Cristo da, la persona de Jesucristo, Él mismo, es quien nos trae la salvación. Y por medio de esa luz, Él nos guía. Primero, yo soy salvo por Él, es decir, soy salvo por su luz. Y después de que soy salvo por su luz, Él me guía con esa luz. Ahora, en cuestión a la iglesia, la guía la da el Espíritu Santo. Nuestra guía como iglesia nuevo testamentaria, desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy, la luz que guía al creyente es el Espíritu Santo. Pero aquí está viendo y dice: Jehová es mi luz. Y nuevamente, es esta luz que debe de brillar en todos los aspectos de la vida de un creyente. Vamos a ver algunos versículos, posiblemente algunos ya los vimos recientemente, pero no importa, los vamos a leer de todos modos. Juan capítulo 8 y versículo 12, dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces eso es la luz desde un punto de vista en relación a la salvación. ¿Sí? Y es lo primero que estamos viendo aquí en Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Es por Cristo, por la persona de Él, que yo tengo salvación, por esa luz. Ahora vamos a ver Juan capítulo 12, nos vamos a adelantar un par de capítulos, y versículo 46. Dice la palabra: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está hablando también de la luz de la salvación y luz para guía.
¿Por qué? Porque si yo no tengo la luz, yo voy a estar en oscuridad. Y si estoy en oscuridad, no puedo ver. Y si no puedo ver, voy a estar tropezando con todas las cosas de este mundo. Voy a estar tropezando con pecados, voy a estar tropezando con circunstancias que me rodean, con problemas alrededor de mi vida. Y no va a haber guía, voy a estar en una vida oscura. Solamente con la luz, quien es Cristo, yo puedo tener la salvación y la guía, la iluminación en todo aspecto de mi vida. Y eso es lo que está diciendo aquí David. Jehová, tú eres mi luz. Espiritualmente hablando, Señor, usted me ha salvado y me guía con esa luz. Y vamos a regresarnos a Juan capítulo 1 y vamos a ver el versículo 4. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si quieres tener vida, vida eterna, vida en abundancia, una guía, una luz en la oscuridad, entonces tienes que andar en luz. Es decir, tienes que estar en Él. Si no estás en Él, no hay luz en tu vida. O posiblemente tú seas una persona que ya hizo profesión de fe y dices, es que yo soy salvo, yo estoy seguro de mi salvación, yo he aceptado la luz de Cristo Jesús. Pero si tú estás teniendo problemas con tu vida a diestra y a siniestra y te estás tropezando en la oscuridad, es porque no estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe. No estás permitiendo que Él te guíe con su palabra porque nunca la lees. Si tú la lees y la estudias verdaderamente, esa luz de Cristo resplandecerá y será tu guía. Si no estás estudiando la palabra de Dios, no importa que hayas sido salvo o que hayas dicho que eres salvo, si no estás estudiando, no va a haber luz. No hay guía. Dios nos guía por medio de su palabra. Si no la estudias, no hay guía. Se me hace tan increíble cuántas personas tienen opiniones de la palabra de Dios cuando ni siquiera la han leído. Todo el mundo tiene una opinión de la Biblia. Todo el mundo tiene una opinión de la religión. Pero ni siquiera están dispuestos a leerlo. ¿Has leído la Biblia? Entonces no opines. Si no has estudiado la Biblia, tú no tienes una opinión acerca de ella. Y no vengas a decirme, es que mi vida es un desastre. Oye, estás estudiando la palabra de Dios, si dices que eres salvo, si dices que has aceptado a Cristo, entonces deberías de tener la luz de Cristo brillando en ti, deberías de tener un gozo, deberías de tener una guía constante. Pero si tu vida es un desastre, es porque no estás permitiendo ser guiado por su luz, porque no estás estudiando la Biblia. Y estoy muy cansado de tantas y déjenme decirles que gran parte de mi trabajo como pastor es consejería. Y me han llegado un montón de personas. Pastor, mi vida y esto y aquello, y problemas aquí, y problemas allá, y problemas. Y les he tenido que preguntar, ¿estás estudiando? ¿Estás permitiendo que Dios te guíe? Empieza con eso. Muchos cristianos no están permitiendo que la luz de Cristo Jesús sea verdaderamente su salvación y su guía. La segunda parte del versículo 1, la segunda parte del versículo 1 del capítulo 27 dice, es una pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y lo hemos mencionado muchas veces. Tantas personas se preocupan por, como dice la Biblia, qué he de comer y qué he de beber. No, muchas personas, ay, no hay pan chivo, no hay luz, no hay gas, ay, el municipio de Zapopan nos quitó el agua, no hay nada, ¿qué hacemos? Y bien preocupados, y ya me llegó la renta, y se empiezan a jalar las greñas, y tienen un temor horrible de todo. Parece que nuestra sociedad
es una sociedad atemorizada de todo. ¡Ay, el semáforo rojo! Un miedo absoluto. Vivimos en una sociedad miedosa, llena de temores que ni siquiera son relevantes. ¡Ay, es que llegó el de Coppel! ¡Me va a cobrar! ¡Mejor me escondo! ¡Qué miedo! ¡Me van a mandar al jurídico! La gente es una bola de collones cobardes a todo lo que da. Y David, quien estaba siempre a punto de ser asesinado múltiples veces, como menciona el versículo 3, aun si me mandan ejércitos, dice, observen el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. ¡Wow! Y hoy les da miedo porque el ayuntamiento cortó el agua. Les da miedo que alguien estornude encima de ustedes. Cuando dice David, aunque venga un ejército, yo no voy a temer. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Lo que está pasando es que no está la luz de Jehová con ellos. No son salvos la gran mayoría. Encima de eso, muchos que dicen ser salvos no permiten que esa luz sea su guía. Y temen porque no confían en el Señor. Cuando pregunta aquí el salmista, ¿de quién temeré? ¿Atemorizarme? Estas frases nos recuerdan a un versículo muy conocido, a un par de versículos muy conocidos. Primero, Salmos 23 y versículo 4. En Salmos 23, 4 nosotros leemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo, Señor, ¿y de qué le voy a temer? ¿Al COVID? ¿De qué le voy a temer? ¿Al agua? ¿De qué le voy a temer? ¿Al abonero de Coppel? ¿A qué le voy a temer si Dios mismo está conmigo? Ahora, quiero que entiendan que David dijo esto antes de que el Espíritu Santo morara sobre los suyos. Es decir, que Dios no estaba en ellos de forma constante. Los acompañaría y estaría delante de ellos, sí, ciertamente, pero no estaría en ellos. Para la iglesia esta realidad debe de retumbar aún más grande. Porque después del día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, a la iglesia se le dio el otro consolador. Es decir, el Espíritu Santo, quien mora en la vida de cada cristiano. Es decir, Dios mismo mora en mí. La persona de Dios mora en el creyente, cosa que David no experimentó. La iglesia sí lo experimentó. Entonces, ¿a qué le tienen miedo si Dios está en ustedes? David no experimentó ser morada del Espíritu Santo, la iglesia sí. ¿Y todavía tienen miedo del abonero? ¿Le tienen miedo a que les estornuden encima? Hay un problema muy grande. Porque Dios dijo que Él no nos dejaría, no nos desampararía. Él estaría con nosotros siempre. Y no debes de temer porque Dios está en ti si tú has recibido a Cristo como tu Salvador. ¿Y todavía tienes miedo? Entonces, si ese es lo que tú estás pensando y si esa es tu manera de ver las cosas, entonces tú estás haciendo de Dios un mentiroso. Porque Dios nos ha prometido que Él cuidaría de nosotros. Eso es providencia divina. Y si tú tienes miedo de cualquier otra cosa que esté alrededor de ti, entonces no estás confiando plenamente en el Señor y estás haciendo de su promesa una mentira. Así es fácil. Vamos a ver el otro, Isaías.
capítulo 41. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ah, qué hermoso dice, pero no le creemos. Qué hermoso dice ahí. Yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Te tengo en mi diestra, te voy a cuidar, todo va a estar bien si estás en mí. Ya no voy a la iglesia porque me voy a contagiar de COVID allá. Entonces no estás confiando en el Señor. Ah, pero bien que van al cine y al supermercado y a otro montón de lugares. Ah, pero la iglesia no. Hay unos problemas muy serios en la sociedad cristiana hoy. Están haciendo de Dios un mentiroso. Porque Dios está diciendo claramente que Él nos sustentará, Él nos librará, Él nos cuidará, Él está con nosotros. Y para la iglesia, si Dios mismo mora en mí, ¿a qué le tengo miedo? David tenía asesinos detrás de él y él no temió, porque su confianza estaba puesta en Dios. Versículo 2, Salmos 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando yo leí esto, yo dije, sus enemigos han de ser caníbales. Dice que están por comer sus carnes. Pero esto realmente tiene que ver con sus enemigos desde un punto de vista de ellos como depredadores. Son depredadores y están en busca de su presa. Y en este caso su presa es David y lo quieren destrozar. Muy pocos de nosotros tenemos enemigos de ese calibre. La mayoría de nosotros no tenemos enemigos de ese calibre, que estén ellos como depredadores y que yo soy su presa y que quieren absolutamente destruirme a todo lo que da. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso de nuestros enemigos, si es que tienes alguno? Pero él, a pesar de eso, dice, yo estoy tranquilo, yo confío en el Señor. Y todos esos que quieren comer mis carnes, dice, esos depredadores, ellos mismos cayeron, porque yo tengo la promesa de la protección de Dios. Entonces, oye, ¿qué me vas a hacer? Vamos a ver unos versículos donde él habla, es decir, el salmista habla de sus enemigos como depredadores, como leones que te quieren destrozar. Vamos rápidamente a Salmos capítulo 7. Él ya había hablado de estos enemigos depredadores. Salmos capítulo 7 y versículo 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y la verdad es que nadie lo iba a destrozar porque Dios estaba con él. También lo podemos ver en Salmos 14:4. En 14:4 nosotros leemos lo siguiente. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Y a Jehová no invocan. Entonces están devorando al pueblo escogido de Dios, devorando al creyente también. Pero quiero que analicemos algo. Si nosotros tuviéramos enemigos al calibre que tenía David, cosa que no tenemos, por lo menos nadie que está aquí hoy tiene enemigos al calibre que tenía David. Si Dios permitiera que el enemigo nos matara o nos matase, pues, ¿qué tiene de malo? Al contrario, gracias a Dios, porque ya voy a estar en su presencia. ¿Con qué nos pueden amenazar? ¿Con matarnos? Si yo sé que si yo muero, yo voy a estar en gloria con Él. ¿Eso no es una amenaza? De hecho, es lo mejor que me puede pasar. Si alguien me mata mañana, yo voy a estar en gloria con el Señor en ese instante.
Eso no es algo malo. Si amenazan mi vida con llevarme a ver a Cristo, pero la gente que dice ser cristiana teme porque no han puesto su confianza en Dios cuando Él dijo: no temas, yo estoy contigo. Vamos a continuar. Versículo 3. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de esto, pero aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vuelvo a repetir, Él está diciendo: yo confío en la promesa del Señor, yo confío en su divina providencia, yo confío en sus cuidados. Esta debe de ser la actitud de todo creyente. Pero esto no sucede. Un creyente maduro que ha comprendido la soberanía y la majestad y el hecho que Dios no miente, hasta entonces es que la persona puede estar verdaderamente confiada en Dios. Pero si tú no eres un cristiano maduro y no entiendes la soberanía de Dios, no entiendes su majestad, no entiendes su gloria, no entiendes que Él es creador y absolutamente Él es wow, Él no miente, hasta que llegas a ese entendimiento es que vas a poder tener esa actitud. Vamos a ver un par de versículos. Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 12, y versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. No temeré porque Él es mi salvación en todo aspecto. Tanto mi salvación física como ciertamente mi salvación espiritual, mi salvación del lago del infierno, que es lo que yo merezco. Él es nuestra salvación en su totalidad, porque su luz es total. Marcos capítulo 5, versículo 36. Marcos 5, 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Cristo. No nada más en cuestión a salvación, sino en todo aspecto de tu vida. Tengo una persona muy querida por mí, la quiero mucho, a esta hermana. Vive en Estados Unidos. Y ella es salva, es cristiana, ha sido salva por muchos años. Ella fue misionera en un país extranjero, y alguna vez mi mamá le preguntó a esta hermana: ¿cuándo vas a venir a Guadalajara a visitarme?, preguntó mi madre. Y la hermana se quedó pensando un rato, no le contestó, y después de unos minutos le dijo a mi mamá: ¿sabes qué, Delia? Nunca voy a ir a tu país,
porque tu país es muy peligroso. A ver, tú estás diciendo que has confiado en Dios para tu salvación eterna, pero ¿no crees que Dios es suficientemente fuerte como para protegerte en México? Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Parece tonto e ilógico. Estás diciendo, sí, Dios, eres suficientemente poderoso para llevarme al cielo y salvarme para que yo evite el infierno. Pero no, los narcos de México son más pesados que tú. Y de seguro me van a secuestrar y me van a matar, y Dios es demasiado débil en contra de ellos. Y por lo tanto, no voy a ir porque no tengo la suficiente confianza en Dios de que Él es más poderoso que el narco mexicano. Es exactamente lo que ella dijo. Ahora vamos a traducir esa ignorancia total y vamos a ver eso en lo que sucede hoy. No, Dios es suficiente para mi salvación, pero no es suficiente Él para darme dinero para poder pagarle al señor de Coppel. Dios es insuficiente como para poder darme para que yo le pague al señor de Coppel. Dios es insuficiente para protegerme de cualquier otra cosa. Pero sí confía en Él para la salvación. ¡Qué absurdos nos vemos! Por último, Juan, capítulo 14. Para pasar al siguiente versículo. Juan. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. O crees en Dios o no crees en Él. O crees en su totalidad, en todo, o no crees en Él. O es suficiente para todo o no es suficiente y Él es débil. Continuamos. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este versículo es maravilloso y la verdad es que me pone una sonrisa en mi boca. Fíjense lo que está diciendo. Él les está diciendo, nada más una cosa, Señor, nada más una cosa. Es mi prioridad. Solamente una cosa. Una cosa he demandado a Jehová, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él no se está refiriendo al templo, al tabernáculo israelita. Él se estaba refiriendo a una eternidad con Dios en los cielos, a la eternidad con Dios en su tabernáculo celestial. A eso es lo que se está refiriendo aquí David. Señor, solamente una cosa es de mi interés, nada más una, que esté contigo en gloria para siempre. Esa era su preocupación. Nada más. Él no le tenía miedo a nada porque él sabía que Dios estaba ahí. Él confiaba en Dios en absolutamente todo. Pero está diciendo aquí, mi única preocupación, Señor, y lo único que te pido es que esté contigo en gloria por toda la eternidad. Esa debe ser nuestra mayor y única preocupación realmente. ¿Saben quién más dijo algo casi idéntico? Pablo. Vamos rápidamente a ver Filipenses. Capítulo 3 y versículo 13. Observen lo que dice aquí Pablo.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, igual que David, una cosa nada más, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Lo que ya pasó, ya pasó. Yo me extiendo hacia la gloria, hacia lo que está esperándome, hacia el futuro en la gloria con Cristo. Es lo único que a mí me interesa. Una cosa hago, lo de atrás, lo que pasó, no importa. Todos mis pecados y todo lo que ya sucedió, ya es historia y todo ya usted lo ha perdonado. Mi única preocupación, Señor, lo único en donde yo estoy poniendo mis ojos es lo que viene enfrente de mí. Estar en gloria, Señor, con usted. Nosotros como cristianos hoy, eso debe de ser nuestra única preocupación. Señor, yo quiero estar en gloria con usted. Anhelo estar en gloria con usted. Eso es lo único que me interesa. Por alguna razón, la Biblia nos habla de cristianos que aman la venida de Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás pidiendo porque Cristo venga, si tú estás pidiendo por el arrebatamiento, si tú estás en búsqueda de cuestiones escatológicas, de que Dios venga por la iglesia, es porque tú tienes el interés y único interés de estar en gloria con Él. Y hay un galardón para ese tipo de cristianos, para los que aman su venida, porque su prioridad es estar con Él. El mismo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Por qué venga tu reino? Porque yo anhelo el deseo de estar con Él. La única cosa que yo deseo es estar con Él. Ya nada de lo demás importa. Para un verdadero cristiano lo único que se interesa es estar con el Señor. La segunda parte del versículo 4 me llama mucho la atención y es precioso y lo vamos a tomar junto con el versículo 5. Entonces vamos a leer esta última parte del 4 y 5. Dice la última parte del 4, para contemplar la hermosura de Jehová. Entonces él está diciendo, yo quiero estar en gloria, Señor, para contemplar la hermosura suya, Dios, y para inquirir en su templo. Y versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Primero en el versículo 4, dice que Él quiere estar en el templo para inquirir acerca de Él. La palabra inquirir significa aprender por medio de preguntas. Entonces David está diciendo, yo quiero estar en el templo, Señor, para aprender más acerca de ti. Pues, en términos humanos, aquí en la tierra, para eso venimos a la iglesia, para inquirir acerca de Él y conocerle a Él más. Si no estás haciendo preguntas, si no estás estudiando, si no vienes a la iglesia, no puedes inquirir. Si no estás estudiando la Biblia, no puedes inquirir. ¿Quieres un crecimiento espiritual? Tienes que estar inquiriendo, preguntando, leyendo, aprendiendo. Porque por medio del conocimiento de Él podemos contemplar su rostro. Y Dios demanda que busquemos su rostro. Pero eso lo vamos a ver la semana que entra, entonces no me voy a meter en eso ahorita. Pero ese es el gran gozo que el creyente tendrá en los cielos.
cuando lleguemos a su gloria, podremos ver su rostro. Y no solamente verlo, sino contemplarlo. Contemplarlo es como cuando yo vi nacer a mis hijas. Y creo que todo padre puede comprender esto. Nacieron mis niñas y yo estaba tan enamorado, sigo estando enamorado de mis niñas, y yo las tenía en mis brazos y nada más las veía la cara, las veía, las veía, las veía, las veía. Yo contemplaba a mis bebés, tan hermosas para mí, no podía dejar de verlas. Eso es contemplar. Cuando estemos en gloria vamos a poder ver a Dios y contemplar su rostro y aprender directamente de Él, y aprender diario, constantemente, por toda la eternidad, y contemplarlo. El círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del círculo íntimo, obviamente estamos hablando de 3 de sus apóstoles. Algunas personas dicen que son 4, pero bueno, 3, que serían Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 contemplaron parcialmente la gloria de Dios en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17. Todo Mateo capítulo 17 trata acerca de este evento majestuoso, pero no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Usted lo puede buscar en casa. Mateo capítulo 17, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos contemplaron su rostro. Vamos a ver qué fue lo que dijo Juan. Vamos a ver Primera de Juan. Él escribió acerca de esta experiencia, y Pedro también. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Cristo Dios. Lo que hemos oído, porque ellos, Juan, escuchó la voz de Dios cuando caminó sobre este mundo. Lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, lo vieron. Lo que hemos contemplado, no solamente lo vieron, lo contemplaron. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verbo hablando de Cristo. Él está diciendo, yo doy testimonio de lo que yo vi, de aquel que es eterno, aquel que es desde el principio. Yo lo vi y lo contemplé y escuché de su boca y hasta lo toqué, al verbo de vida. Vamos a ver Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo encarnado, Dios encarnado, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Cómo vio su gloria? En el monte de la transfiguración. Vio la gloria, vio la transformación de nuestro Señor Jesucristo. Vio la divinidad de Él. Vi su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él está diciendo, yo lo toqué, yo lo escuché, yo lo vi, lo contemplé y vi su gloria. Eso es lo que está diciendo aquí David. Dice, en el tabernáculo puedo inquirir acerca de Él y puedo contemplarlo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pedro acerca del asunto. Segunda de Pedro. Ok,
capítulo 1, y vamos a leer del 16 al 19 nada más. Segunda de Pedro 1, 16 a 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Está diciendo Pedro, no. La segunda venida de Cristo es verdad, no es artificioso, es verdadero. Les garantizo que Cristo va a volver a venir otra vez. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No es mentira, es real. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué está hablando Pedro? Pedro está diciendo, yo soy testigo fiel y vimos, Jacobo y Pedro y yo y Juan, nosotros tres vimos con nuestros ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Está hablando nuevamente del monte de la transfiguración en Mateo capítulo 17. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra, hablando de la luz de Cristo, en lugar oscuro y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cristo, Dios, Jehová, Él es la luz resplandeciente. Tan resplandeciente que ellos contemplaron su rostro y fueron guiados, fueron salvos por aquella luz y fueron guiados por aquella luz y aún anhelan la segunda venida de aquella luz. ¿Quién es Cristo? Y cuando estemos en gloria, como dice David, en su tabernáculo por el resto de la eternidad, contemplaremos su rostro. Versículo 6. Solamente lo vamos a leer. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Él aquí está hablando de un acto de alabanza y sacrificio público. Él está diciendo ahora en relación al tabernáculo en Israel, tabernáculo físico. Dice, Señor, tú me has librado de mis enemigos, yo sé que ellos van a caer, que ellos van a desfallecer, porque tú, Señor, eres grande. Y yo confío en tu divina providencia y en la promesa que nunca me vas a dejar, Señor. Y por lo tanto, yo haré demostración pública y haré sacrificio y cantaré alabanzas públicamente, porque Él estaba en el tabernáculo. Traeré honra y gloria. Y no te negaré, y públicamente te alabaré por quien tú eres, Señor. Si tú verdaderamente eres salvo, vas a confiar en Él sin temor. Y no vas a temer a absolutamente nada, porque tú sabes que si eres salvo, Él te promete providencia. Él te promete que siempre estará contigo. O lo crees o lo haces a Él mentiroso. ¿Temes o confías? ¿Amas su segunda venida? ¿Verdaderamente quieres contemplar su rostro? ¿Eres verdaderamente salvo o solamente hiciste una oración? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Salva? ¿Confiando en Él? ¿O dices que eres salvo y lo llamas mentiroso? ¿Quién eres? Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa mediante la obra, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, aquel Cordero Pascual, el sacrificio perfecto, sin mancha,
Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque usted nos ha llamado a ser hijos suyos, aquellos que hemos creído. Le pedimos, Señor, que no hagamos mentirosa su palabra, Señor, y que cuando usted habla de no temes, sino cree, que realmente esa sea nuestra actitud siempre para con usted, comprendiendo, Señor, que usted es fiel a su palabra y usted no miente, porque usted es luz y verdad. Damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.